las tinieblas. Es indispensable. No puede atacar a un enemigo si uno no conoce al enemigo. Porque usted no sabe, siempre, no sé si han escuchado ese dicho, está buscando que se encuentre con alguien que lo ponga en su sitio. Porque hay gente que es estudiar el sistema demoníaco. El sistema demoníaco, así como el sistema estructural de luz, también el demoníaco está estructurado, está organizado. ¿Correcto? Usted encuentra príncipes, encuentra jefes de mando, encuentra comandantes, encuentra una serie de personajes los cuales debemos entender. Así que váyase para Efesios 6, 10 al 11, si usted está en su material, pero a mí me gusta que abran la Biblia para que marquen su Biblia, ahí usted puede hacer apuntes. Efesios 6, 10 al 11. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Mire, un apunte que quiero hacer en cuanto a esto, y yo creo que esto es algo que definitivamente los hijos de luz, no de la vecina luz, sino los hijos, dice Santiago, que él es el padre de las luces, ¿no? Y nosotros somos esas luces. Resulta que el sistema demoníaco, o el inframundo, el infierno, el viruñas, como usted quiera llamarlo, es un tipo y tiene un equipo sumamente organizado, unido, unificado, organizado. Ellos no son como los cristianos que dicen vamos a orar por el pan, y entonces la hermana dice, a ese pastor tan bobo, ¿para qué orar por el pan? Pues mejor oremos por la leche. Y mientras que 39 están orando por el pan, hay uno que está orando por la leche. En el infierno eso no ocurre. Los demonios jamás operan de esa manera. Satanás da una orden a uno de sus principales, el principal bien organiza, ya vamos a mirar cómo es que funcionan, y le da la orden a una legión de demonios, por ejemplo. Allá no es como que, ese Satanás como tan bobo, ¿no? Igual que los hijos de luz, igual que los cristianos, somos tan unidos, tan unificados, que nosotros creemos que somos buenos cristianos por venir a culto. Déjenme decirle que los demonios son buenos demonios, porque saben cómo trabajar. Los cristianos no. Usted se pone, si usted no está de acuerdo, algún cristiano no está de acuerdo, ya dice, claro, ¿cómo se cree lo que la vaca que más pasto come? Ay, ¿y quién se cree? Porque lo que hablábamos de la autoridad espiritual, desconocemos las autoridades. Y si usted como creyente o como ministro del Señor desconoce a la autoridad que está enfrente suyo, usted es un peligro y es un enemigo infiltrado. Dios habló de un pequeño remanente, y que de ese remanente Dios iba a levantar un ejército. Amén. Pero usted debe saber que usted debe estar alineado con su autoridad, porque los demonios lo están. Amén. Entonces vamos a ver qué dice Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes las acechanzas del diablo. ¿Qué sigue diciendo? Contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Sígame leyendo ahí, Nelcy, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces ahí en ese texto, que me faltó el verso 12 en el material, pero es donde vamos a empezar, ahí menciona al menos 4 rangos, que son, digamos, 4 rangos principales, ¿verdad? No son todos, pero son los 4 en los que debemos concentrarnos, porque el resto son subalternos. Entonces dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo
y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Está conmigo en el material? Sí. Sí, la página 10, ahí empezamos, punto 1, dice principados. ¿Lo tenemos? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es un principado? Si usted va conmigo al material, allí escribí: Satanás aparentemente dividió el mundo en principados. Un principado es el territorio de la jurisdicción de un príncipe. Es decir, que un principado es gobernado ¿por quién? Por un príncipe. Por un príncipe. ¿Quién es el rey de las tinieblas? Satanás. El Satan. Pero él tiene príncipes poderosos, es decir, cabezas de mando. Entonces fíjese cómo esto es súper importante entenderlo como intercesores y como guerreros. Porque si usted no entiende el poder de las tinieblas, usted fracasa. Porque va a atacar algo que desconoce. Entonces mire lo que dice. Dice, es decir, que la jurisdicción de un príncipe lo gobierna un príncipe. Satanás ha colocado un príncipe sobre cada principado. Un principado puede ser una ciudad, un barrio, una casa. Y yo he conocido casas donde literalmente tienen un principado adentro. Ya vamos a ver las características de qué es y cómo ver. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Daniel, cuando se habla del príncipe de Persia. ¿Qué hacía el príncipe de Persia? Impedir que la bendición llegara. ¿Dónde estaba Daniel? Él no estaba en Persia. Él estaba al lado del río. Estaban en Babilonia. Ya estaban bajo cautiverio. Y dice que Daniel oró y se metió con el Señor y la respuesta nada que llegaba. Pero se le aparece el ángel y le dice: no, si la respuesta, desde que usted arrodilló ya el Señor la mandó. Lo que pasa es que vino el príncipe de Persia y se armó el polvero arriba y no dejó que la bendición bajara. Nada tiene que ver Persia con Babilonia. Eran dos territorios distintos. Entonces, ¿por qué el príncipe de Persia estaba operando sobre Babilonia? Porque usted se fue asignado. Porque fue asignado. Entonces viene y le dice Satanás, o le dice: yo necesito que a los judíos que están en Babilonia, aparte de su cautiverio, usted vaya y los termine de moler. Impida que todo lo que venga del cielo les llegue. Y se fue a Persia. Una de las características de Persia, ¿cuál era? Que ellos cogían y a las ciudades que conquistaban, por ejemplo, voy a poner este ejemplo con mi maleta. Me quitan esta maleta, ¿sí? Y pues yo sé que yo tengo mi cuellito, mi Biblia y mi cuaderno, ¿sí? Entonces, Persia dice: pues, ¿usted quiere la maleta? Ay, sí. Tome la maleta. Persia. No, en ese caso yo estoy asumiendo el papel de Persia. Yo le doy la maleta, pero no se la doy completa. Eso hace Persia. O sea, como las bendiciones a medias. A medias. La bendición, ¿Ya? Sí. Y los ponían a trabajar, porque eran esclavos. Y los ponían a trabajar y le decían: ay, vea, trabaje por su libro. Trabaje por su libro. Uy, no, voy a darle duro. Y cuando llegaba el momento del pago, le arrancaban una hoja y le decían: tome, este es su pago. No se lo daban todo. Ese es el espíritu de Persia. Persia impide que la bendición llegue completa, y cuando le da algo, se lo da a medias. Por eso cuando le regalen un comedor roto, usted no lo reciba, pues eso es de Persia. Ni reciba muebles viejos, ni cojines oliendo a... Hermano, vea, yo le voy a dar un consejo ya que tocamos el tema de Persia. No reciba bendiciones
de segunda mano. No es por orgullo. O sea, hermana, vea, si alguien no usa un chino que no se pone, ¿usted por qué lo tiene que recibir? Perdónenme, no es que sea orgullo ni altivez. Mire, es preferible andar con los dos mismos trapos. Decía mi pastora, llegue por la noche, lávalos, póngalos detrás de la nevera y al otro día vuelva y póngaselos. Pero usted llega y le regalan un trapo raído y usted dice, ay, tan bonita la blusa, vea, qué bendición. Eso es Persia operando en nosotros. ¿Quién le dice a usted que Dios le va a dar a usted algo roto? Una vez una hermana toda feliz, un comedor de esos que tiene la pata central, pero que tiene 3 patas, pero le faltaba una. Y ella órele al Señor por un comedor porque tenía el espacio y por allá una vieja botó el comedor y le dijo, ay, mijita, le falta una pata. ¡Ay, qué bendición! Le puso 2 ladrillos por debajo, le dije, hermana, bote eso. ¿Pero qué bendición es? Eso es el diablo trayéndole miseria a su casa. Yo prefiero comer encima de un cojín en una vaina que me regalan dañada. Porque eso es Persia. Usted recibe ropa y es un intercesor, mire, son cosas que uno aprende con el tiempo. Esto no lo trae ninguna cartilla, ni en ninguna parte lo va a encontrar. A veces lo mencionamos los pastores y los profetas, pero usted coge y recibe una prenda de alguien, ¿usted qué sabe de dónde viene esa prenda? No, es que era de la tía Pancha, y yo dije, ay, cabe perfecto el hermano Pancha. Y usted va y se lo pone, y usted qué sabe que tenía ese man encima. A no ser que sea de un ungido. De un ungido, y bueno, yo la verdad, hermano, yo para ponerme ropa de alguien diferente, mire, yo puedo estar tirando frío. ¿Quién me mandó a tonto a no llevar mi saco? Pero yo ponerme una prenda a alguien, yo lo aprendí. Un día el diablo presté un traje de paño, hermano. Y eso como que el Señor le dice a usted, como que su mugrosa conciencia le avisa y le dice, ¿para qué lo va a prestar? Y yo decía, no, yo no, el egoísmo, ¿no? Yo no tuve hermanos como mi mamá siempre me decía, ahí está, ¿cómo no tuvo hermanos? Y yo decía, sí, yo no debo ser egoísta. Y mire, hermano, me devolvieron ese traje de paño, me fui a predicar, casi me mata el diablo. El carro en donde íbamos se volteó, hermano. Y yo, Dios mío, y esto es raro, o sea, yo sentí cuando el diablo llegó y me metió un empujón y el carro empezó a hacer así, y el hermano perdió el control del carro y se volteó el carro. Y cuando el carro quedó sobre el sardinel del andén, buenos días, hermana, bienvenida. En el sardinel del andén, o sea, en el andén, quedó girado el carro contra el andén, o sea, no cayó, pero quedó volteado. Dios mío. Y cuando estábamos así como despertando, eso fue en segundos, yo vi cuando la persona a la que yo le presté el traje fornicó con el traje en el baño de una fiesta. es mejor regalar. Un día un primo me puso unas medias y le dije, ojalá. Sí. Ni yo presto ropa, ni busco que me preste. Porque Judas dice, aún ni sus ropas. Entonces usted no reciba nada regalado así. A que le traen una prenda nueva y siempre ore por la ropa. Usted no sabe quién se la mide. ¿Pastora oró por los zapatos? ¿Sí? No, pero ya está aprendiendo. Pero no, mire, la verdad es esa. A veces uno va a los almacenes. Usted cuando va a comprar ropa, ¿usted sabe cuánta gente se mide la ropa? ¿Usted sabe que su cuerpo es un canal tanto de bendición como de maldición? ¿Su cuerpo es un vehículo para el Espíritu Santo o para los demonios? Yo voy a un almacén, yo me mido la ropa y yo, Padre, yo bendigo esta prenda. Padre, ¿por qué? Usted podrá decir, ¿eso es religioso? No, hermano. Usted no sabe que se le venga prendido en una pierna. No, y sin saber si pagan los aranceles y los impuestos, uno no sabe. O si hechizan, rezan la ropa para venderla a los negocios.
Todas esas cosas, usted como intercesor tiene que abrir los sentidos espirituales. Entonces con Daniel pasaba eso. Ya habían orado, pero la bendición no llegaba. Y cuando llegaba, llegaba a medias. Eso es Persia, señor. Una pregunta, ¿Es espíritu de Persia? por ejemplo, la ropa, Pero- la ropa que tú vas dejando, que la ollas o la basura o la Yo ropa. la que, mi ropa yo la tengo. O sea, nunca regalas tu ropa. Yo no. Al príncipe. Por ¿Usted más la quiere buena que regalar? quede. Señor. Por más buena que quede. Mire, hermana, lo que pasa es que yo he sido, voy a decir algo que espero me entiendan y no me malentiendan. Yo he sido víctima de mucho hechizo Claro. y de mucha persecución. Los profetas somos muy perseguidos por los brujos. Entonces resulta que una vez llegaron pidiendo ropa regalada y yo tenía un poco de sacos que ya no me ponía, un poco de pantalones. Y un día empecé yo a sentirme muy mal, pero muy mal. Salí de un culto y casi me desmuero también. Y iba para mi casa y yo iba recostado en el carro del hermano, que cuando yo vi sobre una mesa un saco que yo había regalado. Y yo dije, no, yo estoy soñando, pues yo iba como maluco, estaba con mucha fiebre. Y resulta que hay brujos que así como un profeta va y compra un supermercado, llega de visita a visitar acá a la profeta Blanca, a la hermana Kelsia, al apóstol Rosa, y dice, ay, tan bonito este cuaderno, y el brujo de una vez siente que eso perteneció o pertenece a alguien. Y alguien llegó y captó la unción mía en ese saco. Y Satanás le dijo, o un demonio le dijo, tienes que matar al dueño de ese saco, al que era dueño de ese saco. Y yo tuve que meterme a orar, y el Señor me dijo, nunca regales tu ropa. Me lo dijo a mí, yo no estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo, pero yo soy muy delicado porque son puntos de contacto. Yo le contaba al apóstol una experiencia que yo tuve que deshacerme de todo lo que una persona nos había regalado. Porque él llegaba a la casa, es un satanista, llegaba a la casa, un brujo, llegaba a la casa por el punto de contacto, por un objeto que uno tenga ahí de ellos pueden llegar al lugar. Se les toman, correcto. Entonces, fíjese que en este caso, cuando hablamos de un principado, ese príncipe es el que coordina, es el que da la orden. ¿Ya? Los principados operan en el plano nacional, influenciando gobiernos y naciones, o, pues desde luego, autoridades, ¿no? En una familia puede haber un principado de hechicería. Y usted nota que todos los patriarcas, abuelos, padres, van por esa línea. Ahí hay un principado, él es el que gobierna eso. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar las características de los principados. Los principados, si usted mira en el material, yo le escribí ahí, después de Satanás, es la máxima autoridad que puede emitir órdenes y tomar decisiones sobre el lugar donde fue puesto. Los principados. Los principados. O sea, allá no es como que, sí, obviamente su merced no estaba, pero vamos a hablar de principados, potestades, vamos a ir en orden. El principado es lo más alto. Es lo más alto que hay en la organización o estructura de los demonios. Claro, después de Satanás, que es el rey de las tinieblas. ¿Ya? Por ejemplo, conocemos que Abadón, ¿qué es el Abadón? Según las escrituras. Es un lugar que es como muy grande, muy inmenso, que no tiene donde están los muertos, donde llega la muerte. El Abadón tiene varias partes. El Abadón es el lugar de la muerte, Ajá. es una de las partes de la muerte, pero también es un lugar donde se diseñan todos los planos de muerte, de maldad, todos los diseños infernales se gestan en el Abadón. Ahí está donde se diseña eso. ¿Sí? Yo no sé si aquí alguien ha tenido una experiencia como esa. Si no la ha tenido, órele al Señor y que lo lleve por allá de paseo. Pero Un viaje turístico. un viaje turístico por
por el Averno, pero vean, le digo una cosa. A mí el Señor me ha permitido ir en varias ocasiones al Abadón, y eso tiene infinidad de sectores. Yo creo que yo no lo conozco todo, pero sectores que yo he visto, Dios mío, son cantidades de mesas. Allá hay máquinas de coser, allá hay estufas, hay cocinas, hay cuchillos, hay maquetas, hay muñecos, hay computadores. Y allá se teje todo. Mire, si hay alguien en la pornografía, cayó en la pornografía, hay un demonio que está ejecutando la pornografía desde un computador, desde una máquina especial para que eso se dé en la tierra. Van a matar a alguien o alguien se va a suicidar. La parte del alma que está cautiva la hacen colgar allá de un lazo. Porque recuerden que el alma se fragmenta. Por eso es que una persona va cautiva. La Biblia dice que vamos a libertar a los cautivos. Entonces no es como que la persona se vaya para el infierno o esté en el infierno. Es que un fragmento de su alma está cautiva en esas cárceles y entonces los demonios la obligan a suicidarse, la obligan a cortarse. Cuando son asesinados cogen el fragmento del alma y los demonios llegan y lo matan o supuestamente lo hieren. Y eso se ejecuta sobre la tierra. Se materializa cuando hay un accidente, cuando un avión se cae. Pero usted viera los demonios cómo juegan. Pero disculpame un segundo, primero pasa arriba y después pasa abajo. No, primero pasa abajo y se después ejecuta pasa arriba. arriba, ahí se ejecuta arriba. Primero se pone el plan. Primero es se decir, pone el plan. Se escribe el plan. Pues usted viera, el mundo espiritual es muy organizado. Ellos tienen quien escriba, Sí, claro. quien maquetee, quien ejecute. Los antidiseños. Ya vamos a hablar de eso. Primero se desarrolla todo, por ejemplo, los números de ceros son los únicos, entonces ahí es cuando se trabaja y ellos también desarrollan eso. Correcto. Pero Por es el plan ejemplo, mismo desde el es infierno. el mismo plan desde el infierno. Fíjese, La Hitler. revelación satánica, sí. Ahí sí. Ay, con eso le respondo su pregunta. Sí, claro. O sea, se planeó en el infierno, se planean las cosas en el Mire, el infierno. Señor me Y aquí Tomás, hombre, no sé si vio que se realizó todo. Va a ver cómo Satanás plantea genocidios, feminicidios, cómo se ven, perdónenme, voy a hacer un poco escueto con esto, vaginas, solo las vaginas penetradas por palos, por cactus, Como lo que le pasó a Carlos con nombre Ceres. propio. A Rosa Ceres. Esos son los y nosotros los cristianos, ay papito Dios, gracias, ay, defender al diablo por mí. Nosotros tenemos que ser berracos, hermano. Por eso un cristiano nunca tiene que andar dormido. Un cristiano ve el peligro y de una vez, yo soy alguien, mire, mi esposa lo sabe. Yo voy en el bus y yo veo el peligro, a mí me importa que el que está ahí parado sea ladrón, yo empiezo en nombre de Jesucristo. Y para aquella. Ordeno que se baje todo plan de demoníaco, de robo, de atraco. Hermano, y lo miran a uno y se van. A mí me pasó que día se me hizo un ladrón detrás y yo sabía que me iba a robar. Lo volteé a mirar tanto que me puso una hoja, llevaba una hoja en la mano y me la puso. Y yo por encima de la hoja le empecé a decir, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, mirándolo. Y se bajaron, y eran 3 que estaban ahí. Y habían robado un viejito. Y nosotros tenemos que abrir los ojos porque los príncipes dan las órdenes. Ellos dan las órdenes. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en la nación? Ayer el Señor me habló y tenemos que orar mucho por el presidente de la nación. Usted no mire, nosotros no miramos partidos políticos. Dios mío, donde maten un presidente en cualquier nación del mundo se arma el tropel más berraco de esa nación. Sí. Y ayer el Señor ya me había dicho, ya lleva 2 atentados y el Señor ya me había hablado, yo no sé, yo creo que les había comentado. Y ayer volvió y me dijo el Señor, vienen atentados otra vez contra él y contra la familia de él. Estoy orando para que a Jesús Andrés la justicia del reino celestial le caiga, pero por completo. Que si es ciego, que quede ciego por completo. Que si se hizo el paralítico, que quede inútil. Perdón, hermanos en las naciones.
Pero es que cuando uno es fue objetivo militar de un tipo como esos, uno no le desea nada bueno. Yo le digo al Señor, si usted no quiere salvar, gloria a tu nombre. Pero por mí, que se le ve las nalgas en un sartén hirviendo en el infierno. Sí, claro. Sí, esto la pasamos. Uy, pastor, usted no ha perdonado. No, hermano. Eso no se llama eso. Eso no es perdón. ¿Usted sabe qué es lo que están haciendo? Sí. Están matando a Colombia, dándole vida a un desgraciado de esos, cuando el resto de gente ha tenido que pagar muerte. Violaciones. Y han tenido que pagar un Violaciones. precio, muerte, genocidios, holocausto, porque ellos hicieron algo. Cierro el pequeño paréntesis que ya dijo mi mamá, me emberraqué. Pero hermano, ¿usted qué va a creer? Nosotros tenemos que orar eso. Holocausto. Ay, no, Señor, si tú lo quieres, que diga una hermana, ay, no, ore así, pastor, pero entonces quítese el milagro. ¿Cómo yo voy a orar por un hijo del diablo como esos que no muestra arrepentimiento? Es que esto uno lo hubiera arrepentido, pero vaya hace lo que hace y todavía haciendo torceduras y antes va. Usted viera ayer el abogado. Todavía sí. Ayer fue la segunda audiencia. Viejo imperio, yo decía, Señor, que le un palo a ese desgraciado que se muera. Yo también quisiera la cobertura. Yo también Hay que quitarle la cobertura. Es que hay una cosa. Yo cuando lo vi también allá en la Pero silla de es que ruedas. desde el mes pasado, desde 40 días estuvieron los grupos en la Sierra de la Santa Marta y fue por eso, porque muchos inversores pequeños, diversas mega, no se unieron, pudieron convocar, ha sido bueno. Pero se hubieron 40 días y 40 noches más de casi 2.000 grupos en la Sierra de la Santa Marta. Y era promoviendo esto. Y los entendidos sintieron la opresión demoníaca y se estaba quebrantando. Quítale la cobertura satánica para que ellos traigan. Y en eso estamos. Yo estoy orando, Señor, y yo no sé si lo que siento era por eso o por qué, pero yo, mire, yo veo al diablo y yo digo, no, o sea, una cosa es que hay batallas que son largas, ¿cierto? La misma Biblia nos habla de esas, pero usted tiene que estar en pie de guerra. Entonces yo no me imagino si usted, Dios lo manda a una ciudad a orar, váyase para Leticia, hermano. Váyase para el llano, para Casillas, Para Guajira. a la Guajira, hermano. Yo estaba por allá en el Chocó. Sí, señor. Hermano, donde uno llega y el diablo de una vez está por matar a uno. Uno va entrando y el diablo ya lo está como un muñeco matando allá, macerando, clavándole putillas, chinches, alfileres, de todo. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. La unción de Isaacar. Amén. Entonces los príncipes son los que llegan y se establecen en un lugar y dan las órdenes. Ellos reparten el trabajo. Entonces las características, después de Satanás es la máxima autoridad. Segundo, es quien diseña los planes de maldad y los establece en el Abadón. Por eso le preguntaba qué era el Abadón. Para cumplir los propósitos satánicos. Entonces el príncipe dice, vamos a poner un ejemplo. Este cuadrito es una ciudad, estos 4 cuadros son una ciudad. Y el Satanás le dice, yo necesito que en esa ciudad las familias no se desarrollen. Que las familias, que no se gesten familias, porque es una ciudad muy productiva. Esto le pasó a Israel. Y llega el príncipe y se establece y dice, ¿qué hago? En esta zona la voy a llamar la zona rosa, la zona T. Aquí, en este lugar llamado Santa Fe, voy a soltar un espíritu de prostitución. Aquí voy a soltar un espíritu de homosexualismo. Esta localidad va a ser fuente de homosexualismo. Aquí, drogadicción. Muerte. Y empieza, ya él escribió esto para acá, Hágame un favor, fulano, llámeme a estos. Y ahorita vamos a ver a quién llamo. Para que me ejecuten lo que yo ya plasmé. ¿Qué pasó con los israelitas? Maten a todos los niños. ¿Por qué? Porque nació el Mesías. Se paró Satanás y dijo, necesito que me maten. Aquí el mando puso un príncipe de muerte, de persecución. Y ese príncipe persiguió a todos, mató a un montón de niños. Es lo que ocurre, así opera. Entonces el príncipe se encarga de escribir, él diseña los planes. La oficina de trabajo de los príncipes está en el Abadón.
El príncipe tiene trabajadores, él está en un lugar, pero su oficina de trabajo es el Abadón, allá es donde él diseña, se planean todos los antidiseños. ¿Qué es un antidiseño? Pues lo contrario al diseño perfecto. Entonces, para no entorpecernos con diseños del diablo y diseños de Dios, los llamamos antidiseños. ¿Por qué? Porque es contrario al diseño perfecto. Entonces es un antidiseño. Lo tercero de las características del príncipe o del principado es que es alimentado según el mal para el cual ha sido establecido. Ojo con eso. Es alimentado según el mal para el cual ha sido establecido. Entre más abunde ese tipo de maldad, más fuerte y poderoso se hace. Entre más se practique, por ejemplo, el pecado homosexualismo, se alimenta. ¿Usted por qué cree que, mire, más se fortalece? Chapinero, ¿usted por qué cree que es la cuna del homosexualismo? Y el protesta de la alcaldesa de la localidad es una lesbiana. Es una lesbiana. ¿Y qué dijimos? Que ellos, los principados, operaban en qué? En los gobiernos. ¿Por qué tenemos leyes que le dan tantos favoritismos a estas minorías? Sencillo, porque el príncipe está operando desde el gobierno. Entonces, por ejemplo, la hechicería, donde hay tabernas, donde hay discotecas, eso nutre la hechicería. Baco y Farmaqueia alimentan a los espíritus de Pitón. ¿Baco? Baco es de alcohol. De alcohol. Pero es Baco con que ¿Cómo suena? Baco. Con B larga. Baco como suena. Es el que alimenta la farmaqueia. No. Baco es del trago, es el demonio que es droga. Sí. Y Baco va de la mano con espíritus de homosexualismo. Tú dices el espíritu de que. Farmaqueia. Baco y Farmaqueia es de las drogas, alimentan a Pitón, o sea, la hechicería. Usted vaya donde haya muchas tabernas cerca, usted va a encontrar por lo menos, si por 5 o 10 tabernas, usted va a encontrar un centro de hechicería. Vaya al Restrepo, vaya a la Primera de Mayo, vaya ahí cerca donde yo tengo la de congregación. Perdón, Farmaqueia es más sobre las drogas, sobre las drogas de medicina, como la medicina, pero para las drogas se llama Naxien, que es el que maneja lo que es la drogadicción de Es que Farmaqueia es el príncipe apóstol. ¿Es el príncipe? Sí, y suelta a Naxien. Sí, señor. Sí. Farmaqueia es la que dice, sean medicinales o sean alucinógenas, Farmaqueia es el padre que gobierna todo tipo de drogas. Y ahí se desprenden, porque por eso les dije, hay unos, vamos a mencionar las cabezas, pero ahí se separan, porque por lo menos recuerden que el homosexualismo puede venir por algo, pero tenemos el que ataca, por ejemplo, el momo, ¿sí? Y no es el príncipe, pero es uno de los servidores, ¿ya?, del homosexualismo. Entonces, así opera, pero Farmaqueia en general opera tanto en la medicina. Por eso nosotros no podemos ser tan dados a la medicina. No estoy diciendo, perdóneme, que no la ocupen. Pero hay cristianos que se habitúan a que le dolió la cabeza, tómese este Apronax, tómese este acetaminofén. Sí, señor. Cargan más con las pastas que con la Biblia. Y eso es delicado porque están haciendo un pacto con el infierno. Yo no le digo que si a usted le dan una medicina, usted no se la tome, no, hágalo. Pero entre también con Dios y dígale, Señor, mira, yo por lo menos, hermano, el Señor a mí me sanó de mis pies. A ustedes fue que les conté. A mí se me acabó la epidermis de mis pies.
Yo Eso puedo es, testificar que hace 8 días el Señor me sanó mi rodilla. por ejemplo, Wow. Ok. gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cómo ha seguido Nelson? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo ha seguido? Mejor. ¿Mejorando? ¿Mejorando y empeorando? No, mejorando. Todavía siento, pero ya muy leve el dolor atrás. Pero ya he ido mejorando. Y necesitamos 12 días. Si Fueron Dios lo dijo, estipulados vamos, 12 días. Dios mío, Dios va a establecer la sanidad perfecta. Amén. Yo Obviamente ha sido un proceso de otras cosas, ¿no? Que yo he visto que al momento de hacer eso, Increíble que, porque es que por lo los menos huesos, lo de ayer, y hoy amanecí sin nada de un dolor que yo tenía después de una cosa de ayer, que yo tenía que soltar, que tenía que hablar. O sea, que tú me dijiste que hablara lo que tenía que hablar, y entonces Dios me permitió hablar con una persona, y porque eso sí lo sentí hace muchos meses, y hablé con esa persona, gracias a Dios, y pude soltar eso. Y eso fue a sus profetas, o sea, y la Biblia dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Para mí eso es no, y también vida, sabes ¿sabes? que esto que queda descubierto, porque cuando pasan esas cosas que me estaba pasando a mí y uno no haya en quién, o sea, quien contarle, por lo mismo que, por ejemplo, yo soy una persona muy hermética, no me gusta porque después vienen y entonces eso sale al descubierto, o sea, uno puede descubrir a Satanás, se al avergüenza contar al eso. infierno. Sí, Sí, claro. mientras que si uno lo tiene ahí callado, y si uno se lo confiesa a Jesús, a Dios, uno se lo confiesa, uno dice, Señor, ayúdame, pero a veces es necesario tener una persona de confianza, de consejería, y poderlo, con eso el diablo, y yo me di cuenta que esta mañana, sí amanecí de esa parte, no tengo nada de dolor. Ahí abajo hay todavía un poquito, le estoy preguntando al Señor qué más tengo. ¿Qué ocurre para que se haya? Exacto. Tremendo lo que el alma causa en los huesos y los huesos en el cuerpo en general. Es una vaina impresionante. El Señor me dio un estudio sobre eso bien chévere, y yo por eso digo, cuando hay una enfermedad que no se desarraiga de uno, tiene que haber algo guardado en uno. En una base legal. Una base legal. Para que esté adherido a eso. Resulta que es como, por ejemplo, yo comencé a predicar a mis 7 años, pero gran parte de mi tiempo a mí me tocó predicar en sandalias. Yo no podía usar zapatos cerrados. Y no era porque yo quisiera parecerme a Cristo o a Moisés. Era porque se me había acabado una piel, la piel superficial, la primera piel, la primera capa, la epidermis. A mí literalmente se me acabó desde mis dedos de los pies hasta la parte primaria de donde empieza la planta. A mí se me tostaban los dedos, literal. Y yo tenía que caminar así, en talones. Wow. Yo corría, yo era bien mico cuando niño, y yo corría, y mire, yo tenía que correr así como usted ve, levantando las puntas de los pies. Entonces yo corría así, porque claro, por supuesto, donde yo hiciera así, los dedos sonaban y se me explotaban. Y era el río de sangre y los cueritos. Para quitarme las medias, yo tenía que hacer casi un rito para quitarme las medias. Me salían hasta aquí y empezaba a desprender cuerito por cuerito. Ay, no. Mi mamá gastó plata, me llevó a médicos, Federico Lleras, y usted sabe que eso es la crema nata de la piel. Me dieron que comiera cebolla. Mire, usted si me invita a almorzar, le ruego, no me sirva cebolla. No me invite ensaladas porque no como. Eso, usted dígale a un médico qué es lo que no come, le hace falta eso. Que no, señora, embútale cebolla, si quiere úntesela en los pies también. Me hicieron comer cebolla, Dios mío, yo me les vomitaba, eso no me sirvió. Y un día me arrodillé y le dije al Señor, perdóname. Yo voy y ministro milagros y la gente se sana. Pero si el dador de los milagros no es capaz de sanarme, cerremos el camino. Y el Señor comenzó a sanar, me sanó. El Señor me sanó los pies. Usted me ve, los dedos son ni cicatrices ni nada. No, claro está que ellos se regeneran, pero, o sea, una cortada se regenera, pero es que era terrible. A mí el Señor me sanó de mi cabeza. Y yo nunca
desde la sanidad de mis pies, jamás volví a tomar medicamentos. Hasta que me enfermé de mi cabeza. Y me tomaba medio frascado de... ¿cómo es que se llama ese que viene en goticas? ¿Tramador? Tramador, medio tarro. Eso con 50 gotas de un caballo, Sí. yo me hartaba casi un tarro, esa vaina a mí no me hacía. Y las personas se vuelven dependientes de eso, como una droga. Y yo me acostaba a dormir, Dios mío, y no se me quitaba el dolor de cabeza hasta que el Señor me reveló que era. Esa fue la última vez que tomé medicamentos. Yo, usted no verá que yo me tome una pastilla, porque yo le dije al Señor, o usted es capaz de sanarnos, o me mata. Porque usted es Dios. Pero nosotros queremos, mire, nos trae un canceroso y ¿qué hacemos? Oh Señor, tú puedes hacer un milagro, Padre. Pero usted tiene un dolor de cabeza y usted dice, Señor, Padre, en nombre sea de Jesús. ¿Sí o no? Se están riendo porque o lo han visto o lo practican. Sí, lo he visto. Y esos son príncipes que son soltados sobre la nación. ¿Cuánta gente va al hospital a reclamar drogas porque son necesarias para que ellos vivan? En Estados Unidos, la mayoría de gente es Usted sabe, dependiente de... yo como sobrevivo, mire, a mí en mi casa no me puede faltar el tarro de aceite de oliva, el aceite de la unción, que yo mismo lo preparo. No me puede faltar sal ungida, que esa sal nadie me la toca. Y yo vivo tomando aguas de todo tipo, que jengibre para la garganta, ¿sí? Para el dolor de cabeza tome agua de jengibre, muy buena, porque la Biblia dice que Dios dijo coman de todo árbol de muerto. Inclusive rodajas de papas se las pone acá y eso lo El vino sobre la cabeza. Bueno, yo soy tiendo a ser muy naturista, muy homeopático. Pero es que Dios dijo eso, Dios no dijo, járratese la acetaminofén, que se lo joda. ¿Sí? No, vuelvo y reitero, no le estoy diciendo que no lo haga, le estoy contando mi experiencia. Porque para yo tener autoridad sobre Farmaqueia, yo tuve que quebrantar Farmaqueia. ¿Por qué? Porque yo crecí con un drogadicto. Yo crecí con un drogadicto. Se hizo asesino, sicario y satanista, comenzando por Farmaqueia. Por bajo, comenzó emborrachándose, luego se drogaba y luego hizo hasta para vender. Cuando me metí en 40 días de ayuno por él, hermanos, el Señor me enseñó que para yo pelear contra algo, yo tengo que haber quebrado en mí eso. como Haberlo vivido y sí. haberlo quebrado. Profeta, o sea que yo le hago una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, bueno, ya sé que tengo que quebrar con eso, porque en mi caso, desde que mi mamá quedó embarazada, bueno, los intentos de aborto, no sé qué, porque yo no soy hija del papá de mis hermanos, eso fue una infidelidad ni nada. Y desde muy pequeñita yo fui muy enferma, siempre, caídas, quemadas, cortadas, o sea, siempre Lo último fue un carro encima. el accidente que tuve, las 10 cirugías en los pies, yo tuve 7 acá, 3 acá, 2 en los brazos, Bueno, siempre sí, como eso. lo mío Entonces, ese principado, podría yo como analizar que está en mi familia. En más gente pasa. Por ejemplo, mi mamá ahorita le diagnosticaron demencia senil. Pero por eso, pero bueno, está bien, pero mi pasa mamá no. constantemente en otros, o sea, viven accidentados, enfermos. En su familia. Sí, Es sí, común. en 2 hermanas. O sea, que viene por parte de su mami, porque si usted no es hija del mismo papá, eso quiere, ya uno identifica la iniquidad, viene por esta niña. O sea, por Pero parte. lo curioso es que mi mamá nunca fue enferma. ¿Y la abuela? O sea, ella fue, mi abuela tampoco. Entonces nació Ya, en ustedes. Porque mi mamá Entonces la siempre iniquidad fue se gesta en sana. ustedes. Por la infidelidad. Pero eso no, porque las otras dos no son hijas de infidelidad. No, ya son. Entonces puede ser
maldición. Usted no sabe quién le lanzó una maldición a su mamá sobre los hijos o las hijas. Todas esas cosas es que hay que analizar. Más adelante, eso lo vamos a tocar más adelante cuando veamos la parte de contaminación por práctica o por heredad, ¿verdad? Ya ese es el siguiente módulo. Pero ahorita miremos la capacidad de trabajo del infierno. O sea, los príncipes son los que organizan todo. Ellos son los que determinan qué se va a hacer y cómo. Entonces, y lo que no pasa con el pueblo del Señor, con los guerreros del Señor, porque cuando nos organizamos diferentes profetas, diferentes intercesores a decir vamos a planear contra el reino de las tinieblas. Tiene toda la razón. Allá sí son organizados, acá sí son. Entonces, fíjense que ahí, los príncipes se alimentan. Cuando ellos llaman al orden a sus secuaces, cuando ellos empiezan a sentir débiles. Por eso uno no puede atacar de primera al príncipe. Si usted no tiene autoridad sobre los otros. Uno puede ir directamente contra el príncipe. Desde luego que tiene que ser así. Pero si usted no tiene autoridad sobre sus peones, entonces usted cree que si usted. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Voy a poner aquí a la más berraca, a la más leona. Si yo hoy me pongo a pelear con Apóstol Rosa, y yo voy a sacar la mano y se la quiero zampar. Como si fuera la iglesia. Todo el mundo nos le lanzamos encima. Yo creo que aquí todos, Le pongo un sitio, esa es la primera silla. la primera silla, la sombrilla me la cagan encima, las Biblias me las hacen comer, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted lo haría? Por cariño, por protegerla. Por protegerla. Porque usted la quiere, es su autoridad, es su pastor, es lo que sea, usted, cada uno tiene un argumento, dice, uy no, ella un día me dio un tinto, por el tinto la voy a defender, ella me ha predicado, es mi pastora, yo la voy a defender. O Dios me colocó al lado de ella, la tengo que defender. O porque se hace Los parte de la demonios, familia. escúcheme, los demonios defienden a su príncipe. Y Los si peores. yo no tengo autoridad, ahora, vamos a hacer algo. Vamos a poner el ejemplo de Jofran. Si Jofran se le va encima al apóstol y todos nosotros estamos aquí, le damos. Yo sé que el tipo limpio no se va. Pero Pero el tipo, mire, con un manotón nos deja noqueados. Cuando nos despertemos le dijimos, ¿cómo me llamo? ¿Por qué? Por su capacidad, ¿verdad? Por su cuerpo. Sí, o sea, por su fuerza. claro que puede ser muy grande eso, pero en el punto donde usted le dé, ahí lo puede dejar también. Bueno, sí, también tiene testículos malos, eso sí. Tenemos que aprender Créalo que ustedes pueden desarrollar músculo en todas partes, pero las bolas siguen siendo débiles para cualquiera. Y en la parte espiritual también lo mismo. Cuando le den el punto, le da. La autoridad y cuando uno enfrenta a un endemoniado que se le viene a uno, en ese momento, uno por instinto reacciona, pero si uno toma la autoridad y enfrenta al espíritu que detiene el fuerte del infierno, esa persona, me ha pasado. Entonces, eso yo. Pero un príncipe no puede habitar en una persona. No, pero cuando viene la ataque. Ah, ok, bien. Lógico, claro, o sea. De hecho, si uno se va atacando de monitos, cuando llega a donde está el grande, gracias, uno no tiene cómo darle. Y el Señor dijo reyes y príncipes. Me dijo reyes y príncipes y comenzó a darme nombres específicos de demonios. Es donde estoy diciendo. Claro. Ahora, ojo, no es lo mismo que a mí, digo, pues, desconociendo tu autoridad, porque pues hasta ahora nos vemos, pero el Espíritu da testimonio y sé que aquí muchos tienen autoridad desarrollada. Pero no es lo mismo que a mí se me presente hoy en día un príncipe de la santería, porque yo ya luché contra eso. Y yo en la nación me he enfrentado contra príncipes. O sea, yo estuve en el centro del Amazonas enfrentándome con hechiceros y brujos. Y ellos lanzándonos dardos encendidos literalmente para matarnos. A que de pronto mandemos a alguien sin experiencia que está hasta ahora entrando en el cuento, como por ejemplo la pastora Esmeralda. Yo no creo que su merced tenga una experiencia de pronto tan fuerte en el área profética. No sé si la tenga. Pero por poner un ejemplo, ella está hasta ahora entrando en ese y la mandamos por allá
que diga usted. No me manda mano. No la devuelven en... Sí, allá para el bautez. No, para no la esas devuelven, cosas. la desaparecen. No la devuelven. No la devuelven, se la consumen. Y decimos, ay, es que la hermana, ¿quién la mandó? Pues si uno como de bestia, que es autoridad, le dice, padre, hermana, vaya a hacer esto, y ella viene emocional, dice, yo me voy porque el Señor me dijo a través del profeta, pues el profeta animal va y la manda a matar, y la hermana emocionalista va y se suicida, porque eso es un asesinato y no es un suicidio al tiempo. Entonces, ¿entiende lo importante? Usted se va a enfrentar a algún príncipe en algún momento, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su formación. Apóstol Juan, ahí se realmente para mí la experiencia que he vivido, lo que decíamos ahorita, había una base legal. Resulta que cuando nosotros nos casamos con mi esposo, él me cuenta que a su abuelo lo habían masacrado, lo habían matado a machete, lo habían macheteado, porque él había violado la hija de un vecino en el campo. Eso es lo que él me cuenta en ese entonces, y nunca nosotros destruimos esa base legal del Principado de Masacre, que venía en la generación de mi esposo, y de muerte trágica en la familia de mi esposo, porque sus dos hermanos habían muerto también trágicamente. Entonces vamos y nos enfrentamos durante 8 años y medio contra, y ese príncipe lo encontramos en diferentes ciudades y en diferentes naciones, que era el espíritu de masacre. Y nosotros nos enfrentamos a ese y lo desalojamos de donde el Señor nos llevó. Pero estaba la base legal en mi esposo. Entonces, ¿qué pasó? A él lo masacraron, porque eso fue una masacre, lo que le hicieron a él. Pero conmigo no pudieron. Ahora yo ya me enfrenté a ese príncipe. Entonces ahora yo tengo autoridad, porque yo sé el poder de Dios para luchar contra ese principado. O sea, ya yo lo pasé. Yo decía, ¿qué día le decía a alguien? Si Dios no permitió que me hubieran masacrado, porque eso venía para los dos. Pero yo tengo ahora la autoridad, porque sé que me voy a enfrentar a ese príncipe, porque vamos a destruir lo que está operando en nuestra nación. O sea, Dios nos llama a ser guerreros por nuestra nación. ¿Qué es lo que hay en nuestra nación? Ese yo creo que está en toda nuestra nación, en todos los lugares de nuestra nación. En todos los rincones. Pero ya tenemos autoridad sobre eso. Como tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Entonces, lo que Dios está uniendo es un equipo. Sí, y el apostolado. Es que esa unción del apostolado, eso sí debe ser. Es que la unción apostólica es la que está al mismo nivel de los principados. Así es la más autoridad. A eso es. Entonces, es importante que nosotros entendamos que un príncipe debemos atacarlo, pero que de entrada yo no puedo llegar a atacar a un príncipe si yo no tengo el rango de autoridad pertinente para él. Porque él está custodiado. Por eso hay gente que se va a la guerra espiritual sin pedir respaldo o sin que una autoridad lo respalde y sufre graves consecuencias. Porque yo no puedo ir a la guerra por mí mismo. Yo tengo que ir a la guerra enviado. Respaldado. ¿Está bien? Y miren lo que dice acá el último punto de las características. No podrá ser atacado ni derrotado si antes no se han conquistado las esferas que lo protegen. Lo que hablábamos. Si yo voy a hacer una guerra espiritual, yo no me puedo detener con la basura. Yo tengo que ir a la cabeza. Pero yo debo de haber desarrollado una autoridad sobre esas esferas que lo protegen. En la santería eso sí que se ve. Si no se derrotan a los subordinados, nunca se podrá tener victoria sobre el principal.
Si usted, y en esto no quiero decir que usted se ponga a hacer guerra, como decía mi hermana, con todos los peones, sino que ellos sepan quién fue el que llegó. Sí, claro. Pero si usted no tiene autoridad sobre un par de moscas, no espere tener autoridad sobre un príncipe. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Un niño pequeño de 3 años sabe que si va y golpea o que si un adulto lo quiere golpear o algo, el niño se va a intentar defender, pero su fuerza jamás va a ser como la del adulto. En el mundo espiritual así somos vistos. Los demonios cuando nos ven, no ven el cuerpo, ellos ven nuestro espíritu. Sí. Y otra cosa, hay dos maneras de entender las cosas que a uno le pasan, porque lo que sucedió, yo me pongo como ejemplo, lo que sucedió con mi esposo. Al principio, cuando pasó esto, cuando yo veo masacrar a mi esposo, ¿y qué me decían los demonios? O sea, como lo hice con él, lo voy a hacer contigo. Lo voy a hacer contigo. Me intentaron intimidar, pero fue más poderoso lo que yo vi de Dios. Yo dije, si lo hubieran podido hacer, lo hubieran podido hacer. Si Dios no lo permitió y Dios me dio autoridad sobre ese principado, entonces ahora o sea, mi autoridad subió. El rango. Y mi confianza en Dios subió. Así es. Mientras si yo hubiera escuchado lo que ellos me decían, pues cojo temor y digo, Sí, claro, donde se ponga a escuchar, no, se atemoriza. digo, Dentro del no, espíritu yo de casi temor. me voy, yo me voy porque si eso le pasó a mi esposo, ¿Cómo no va a pasar a ¿cómo mí? no me va a pasar a mí? O sea, hay dos maneras de ver las cosas y así por malas que sean, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, eso sí es verdad. Y todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para darnos un mayor grado de autoridad, así sean malas las cosas. Sí, mire, hay dos realidades. Lo que el apóstol intenta decir, esas dos formas son dos realidades. La realidad que estaba viviendo en ese momento, que era una realidad, ya habían casi asesinado a Oscar y la cogieron a ella. Sí, para hacer lo mismo. Pero había otra realidad, que es la realidad espiritual y de reino. Ahí fue cuando ella operó en la autoridad del reino, porque ella no se dejó dominar por la realidad del momento, material, sino por una realidad eterna. Ajá. Eso es lo que debemos vivir como intercesores. ¿Está bien? Hay gente que está preguntando en los videos, un saludo a las personas que nos ven. Vamos paso a paso. ¿Cómo sabe usted que está bajo el dominio de la hechicería? El Espíritu Santo revela. Y los síntomas también. Y los síntomas. Un marido que quiere estar en la casa, pero que llega a la casa y siente desespero y tiene amante, usted no le ponga más, no le busque más patas. Ese tipo está amarrado. Claro. No, negra, es que yo a usted la amo, yo quiero estar con usted. Uy, pero yo llego y a mí eso me desespera esta casa. Y no sé qué me pasa. Ajá. Y va y se acuesta con la fulana, pues está amarrado, hermano. Claro. Total. Si hay mucha plaga en su casa, hay gusanos, hay moscas, hay plagas que usted no sabe de dónde proceden, eso es síntomas de satanismo y hechicería. Una enfermedad inexplicable, nacida de la nada y muchas veces sin saber qué es o de qué proviene, generalmente son trabajos de brujería. A menos que usted sea un caso excepcional en el mundo en el que se descubra una enfermedad. Pero toda enfermedad del mundo viene del infierno. O sea brujería, sea hechicería, sea una enfermedad, sea que el diablo le acarició el cachete a usted. Aquí no se trata si es hechicería o no. Se trata que usted tiene que ser un cristiano, berraquito, y cortar con esas cosas. Enfrentarlos y enfrentarlos y quebrantarlos. Todo lo malo viene del infierno. Toda maldad proviene del infierno.
Lo segundo son las potestades. ¿Ya? Entonces, hablamos de príncipes y hablamos de potestades. Ahora, ¿quiénes son las potestades? Dice, esta categoría de demonios está en operación en el sistema social, político, cultural, y escríbale ahí al ladito que se me olvidó, religioso del mundo. Social, político, cultural y religioso del mundo. Su objetivo es implantar, mire, ya aquí, ¿qué hace el príncipe? Diseña. Él diseña, él dice, yo quiero que se me ejecute esto, hagan esto, tal, tal, tal. Pero las potestades implantan. Ellos traen el diseño del Abadón y plin, lo establecen sobre la tierra. ¿Ya? Entonces dice, su objetivo es implantar los diseños establecidos por Satanás y por los principados. Son los segundos en poder después de los príncipes. Son los custodios de sociedades y territorios enteros y lideran las estrategias ya diseñadas para su ejecución. Interesante. Son quienes verifican que todo se lleve a cabo y entregan informes a los altos mandos. Y esto es una estructura muy brava, hermano. O sea, esto no es como que uno le dice, hermana, vamos a orar por esto. Y, ay, hermana, usted deja. Apóstol, le voy a preguntar, ¿quiénes de aquí son ovejas del apóstol? O sea, que son de esta casa. De esta casa. ¿Sí? Voy a hacerle una pregunta, apóstol. Cuando alguien deja de venir al culto, ¿la llaman? No son sus ovejas. Yo sí. Sí. Ya empezaron a aparecer. ¿Saben qué? Miren, perdón, borro esto. No es que no sean sus ovejas, pero pareciera que no lo fueran. ¿Sabe por qué? Porque uno rinde cuentas. Usted sabe a mí cómo me costó ser independiente. Uy, hermano, yo me crié informándole a mi pastora a dónde salía, cuánto me daban de ofrenda. Yo te contaba. O sea, yo no podía llegar y, no, sí, me voy a predicar. No, yo iba y le decía a mi pastora, hermana, es que me llamaron de tal parte, voy a ir a predicar. Ella nunca estuvo de acuerdo con que yo predicara. Porque yo les he contado, ella viene de una línea donde solo ella es la llamada, ella es la ungida, ella es la... Y bueno, gloria a Dios, Dios la usó para formarnos. Pero yo nunca pasé por encima de ella, y aún cuando yo iba y predicaba, yo me sometía. Yo le decía, hermana, me llamó el pastor fulano y tal, voy a ir a predicar. Venía a predicar, le dije, vea, hermana, este es el diezmo, me dieron tanto de ofrenda. Hermana, hoy no puedo ir al culto. Hoy no puedo ir al ayuno. Hoy no puedo ir al estudio bíblico. Pero usted entra y sale como le pega la gana y no avisa. Y los demonios no hacen eso. Ellos rinden cuentas. Ellos pasan reportes. Esta semana bajó los niveles de prostitución. No, hay que inyectarle más. Sí, claro. Usted pide oración y mire, yo he dejado de orar por gente por esta razón. Usted pide oración, por ejemplo, hermana Alexia, yo he de orar porque me saca un empleo. Y usted que es profeta, intercesora, se mete como un caballo a bramar en ese cuarto suyo. Padre, dale un empleo, hermano Camilo, Señor, mira, y me da el trabajo. Y no vuelve. Y no vuelven ni le avisan al profeta o al intercesor que ya recibió el trabajo y uno orando como una mula ya para que el Señor dé el trabajo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque no rinden informes. Sí. Si usted pide oración por algo, también dígale a quien le pide oración, levante la oración. Sí. Ya pasó esto o aquello. Pero nos acostumbramos a pedir oración y no a informar, hermano, ya no oremos más por esto. Uno debe dar gracias a la persona por la que oró por uno. Y bendecir. Los demonios hacen eso. Los demonios todos los días van y rinden reporte. Hoy pasó esto y esto, listo, siga así, o inyéctele más, o váyase, llame a fulano, llame a Xido a la prostitución, llámelo y que venga la masacre. Entonces, ellos trabajan así. Los cristianos, ¿por qué somos tan tontos? Por ejemplo, ahorita se ha subido mucho el índice de abuso en las niñas y el asesinato. Ha
hace como unas 2 semanas. Pero la masacre de los niños también ahorita está... Ahora, ¿usted qué cree que si esas cosas llegan a sus oídos, usted qué debe hacer? No, Debemos de, o sea, si yo soy, Debemos por eso un de- intercesor sí, no debemos puede de- dejar de ver noticias. Sí. Debemos postrarnos. Una de las fuentes primarias para interceder se llaman noticieros. ¿Si usted cómo intercede por su nación? Bueno, Ayer por lo menos en las noticias de las 7 de la mañana estaba Duque reunido con todos los partidos políticos. Y una vez, Señor, dale sabiduría. Protégelo, guárdalo. Dale sabiduría, luego 10 veces más sabio que todos esa gente. ¿Puedo decir una cosa? claro. Yo pienso que uno, como yo ya cogí mi cuadernito, es que no cuadernito. A mí no me gustaban las noticias, porque yo escuché alguna vez a una pastora que decía que uno tiene que escuchar noticias porque eso se carga. Pero a raíz de lo que hemos aprendido acá, una personita pequeñita me dijo, tienes que ver noticias porque es que a ti te hablan de un tema y tú no sabes nada. Y eso es parte de uno tener la cultura, o sea, estar bien informado de lo que pasa en el país. Y entonces miren que yo he cogido, por ejemplo, lo que dijo la pastora. Entonces yo cojo y anoto. O sea, yo veo los titulares y anoto los titulares. Y apago la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que en mi tiempo, No te da para ver la noticia. a mí mi tiempo no me da para sentarme yo 1 hora y a ver noticias. Duran Con los comerciales. Con los más 12 minutos de comerciales. Entonces, En ¿qué los opté? avances, Entonces, mira los avances. ¿Qué opté? Anota Yo los casi no avances. prendo televisor en mi casa. Entonces ya Lina María me dijo, mami, las noticias son tal. Entonces, sí, me siento los titulares. Y horas con razón. Y ya con los titulares, entonces ya digo a mi esposo, como él sí trabaja, él hace el noticiero, entonces yo digo, mi amor, si hay algo, entonces mándamelo por WhatsApp, algo extraordinario, y yo... Ya tenemos una fuente de información. Sí. Tenemos que nos mande al Despertando a los Valientes las noticias importantes. Porque es que, apóstol, por ejemplo, el noticiero de la tarde dura 3 horas. Yo no me puedo, o sea, yo no me puedo sentar 3 horas a ver ahí noticias. Yo no veo noticias Bueno, esa es una estrategia mía, en no sé. televisión porque la verdad mi tiempo no me da para eso tampoco. Pero gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios, claro, también envía uno noticias. Usted coloca notificaciones de Caracol, RCN, City TV, NTV24 y le llegan todas las noticias y usted anda informado. Ayer supe de la audiencia de Santrich así y me conecté a ver mientras podía y estaba lavando un plato, señor, que así ¿Y como cómo? ¿Eso es una aplicación o qué? no, ahí le A llegan, mí me no, pasó le que dan me de enviar notificaciones en las Pero ¿cómo lo hiciste? en las páginas. Cuando uno lo busca. O sea, tú le das me gusta a X página y ahí buscas enviar notificaciones, entonces te llegan todas las notificaciones importantes. Entonces, vamos a entrar con el tema de las potestades. Dice que esta categoría de demonios son primero dicho, los que están debajitos, los súbditos de los príncipes. Y ellos son los que implantan los diseños. La maqueta que está en el elevador, cogen y la traen y la ponen sobre el territorio. En la política, en lo social, en la iglesia. O sea que se puede decir que la organización de la guerrilla, eso es un espejo de la estructura De lo que de fue planeado en el infierno. Sí. porque sí, o sea, todo lo que yo te he escuchado, así opera la guerrilla. Tal cual. Hay unos que dan hay unos que planifican, los otros vienen, se infiltran acá y ejecutan, por ejemplo, lo de la escuela de cadetes, o sea, es tal cual. Es algo, todo lo que se mueve en lo espiritual, o sea, los diseños del cielo, nosotros los establecemos aquí en la tierra. Los diseños del infierno, ellos los establecen, es simplemente lo que vemos aquí en la tierra es la manifestación de lo que está en el Porque infierno. recordemos que lo que hay en la tierra es sombra De lo que está. de lo que ya está.
Si tú ves una iglesia que todos adoran, de adoradores, ¿por qué? Porque se bajó el diseño del cielo y se estableció aquí en la tierra. Ah, ok. Una iglesia de Católica, sanidad. o una iglesia católica, por ejemplo, se subió de los planes del infierno y se estableció acá. Ah, ¿Sí? O sea, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural que nosotros vivimos y palpamos. Entonces las potestades también tienen ciertas características. Uno, que después de los principados es la jerarquía que sigue y se encarga de establecer estos diseños del labrador sobre la tierra. Lo segundo es que son subordinados de los principados y estos determinan la planeación, ubicación y estrategia de la ejecución de cada diseño infernal. Entonces, ¿qué hace el príncipe? Él dice qué es lo que se hace, qué es lo que quiere, pero la potestad viene y ejecuta. Él establece, él dice aquí en esta cuadra voy a poner una olla. Necesito que haya un asesinato. En esta esquina van a robar a alguien y lo van a matar. Porque el derramamiento de sangre tiene muchas cosas que alimentan a los demonios. Bueno, lo tercero, a diferencia de los principados que se alimentan del mal según su propósito, las potestades se alimentan mediante acciones de pacto. Ojo con esto, ahí voy con el derramamiento de sangre. Asesinatos, derramamiento de sangre, derramamiento de semen, pactos hechiceros y satánicos. Todo acto que en el mundo espiritual represente un pacto oscuro lo alimentará y lo fortalecerá. Por ejemplo, tenemos gente en el gobierno que aprueba muchas leyes que van contra la palabra del Señor. El derramamiento de sangre. Eso es un pacto. Se está haciendo una ofrenda al infierno. Las mujeres que abortan voluntariamente, sin saberlo, en los centros de aborto están manipulados y custodiados por brujos y hechiceros. Y cuando se hace un aborto, se está haciendo un ofrecimiento de sangre y de vida. Y a un príncipe que es Moloch. Y a Moloch, que es a un Moloch demonio. se le sacrificaban los hijos, los Ajá. hijos. Sí. Yo una vez fui a un lugar, a una ecografía, a acompañar a alguien. Y tan pronto entramos a ese lugar, yo sentí la muerte. Pero solo en 2 ocasiones. Yo he visto muchas veces la muerte, siempre la veo de la misma forma, pero en esa ocasión vi la muerte así de grande y totalmente amarilla. Su túnica amarilla, su cara lánguida, amarilla como alguien que está Con muy ictericia, alérgico a hepatitis. Con ictericia, como Bien amarilla. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y el Señor me dijo, es la muerte. Yo dije, ¿la muerte? Me dijo, sí, la muerte de los bebés. Y supe que en ese lugar hacían abortos. Se alimenta. Yo tuve una experiencia, nosotros tuvimos una experiencia, yo personalmente tuve una experiencia cuando estuvimos haciendo una guerra por Bogotá, cuando estuvimos en la localidad de Teusaquillo. Nosotros nos bajamos con mi esposo del Transmilenio ahí en la 39. Y tan pronto me bajé, nos bajamos. Yo empecé a lagrimear, me salían lágrimas, y estuvimos haciendo el acto profético que el Señor nos mandó a hacer en esa localidad, y todo el tiempo mis ojos tenían lagrimales, y yo me secaba y yo decía, ¿pero qué? ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cuando terminamos el acto profético, porque uno debe preguntarle al Señor todas las cosas. Mire, hasta uno como intercesor debe estar pendiente del más mínimo detalle que a uno le pasa. ¿Por qué me pasó esto? Yo le dije, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y me dijo, esas son las lágrimas que yo derramo por la muerte de los inocentes. Por la muerte de los inocentes. Y después de eso, no,
cuando oro, cuando intercedo, me acuerdo de lo que el Señor me dijo. Y yo empiezo a llorar, y a llorar por eso. Uno como intercesor debe de estar pendiente de todas esas cosas. Eso no le viene a uno porque sí, dice, ay, es que el viento o el polvo me cayó en el ojo. No, es que Dios está utilizando tus ojos para llorar por la muerte de esos niños, para interceder. Dice que las lágrimas nuestras son recogidas. Entonces, no, otra cosa, a mí el Señor me prohibió que me maquillara, porque me dijo, yo llegaba antes y me maquillaba, me echaba pestañina y eso, y llegaba al altar y empezaba a llorar y salía con los ojos negros. Y me dijo, te prohíbo que cuando vayas a la iglesia te maquilles, porque uno se limita. A veces uno siente el deseo de llorar, de interceder. Ay, no, se me va a correr la pestañina, se me va a correr el maquillaje. Entonces, esa es mi única. Por eso es que no me maquillo. Ok. Entonces, fíjense que, mire cómo cada intercesor tiene su propia experiencia. Pero es porque se permite que el Espíritu Santo ministre a nuestro espíritu. Y ustedes deben de abrir el espíritu con las limitaciones que tengan, con el desconocimiento que tengan. Es el Espíritu Santo el que forma. Pero dice aquí también, dice, mediante pactos directos o indirectos con el infierno y con la muerte, se le brindan los derechos legales para operar en la sociedad, en la política y en la cultura, también en la religión. Lo último es, no podrá ser atacado ni derrotado si antes, lo mismo que el anterior, no se han conquistado las esferas que lo protegen. ¿Ya? ¿Cuáles serán las esferas que protegen a las potestades? Los gobernadores de las tinieblas. Vamos de arriba para abajo. Están los príncipes, a los príncipes los custodian las potestades, vienen las potestades y a estos los custodian los gobernadores de las tinieblas. Y a los gobernadores de las huestes. Todavía tengo 13 minutos. Vamos a ver si acabamos estos 4 puntos. Estos otros 2 puntos. Gobernadores de las tinieblas de este mundo, según lo que leímos en Efesios 6:12. Al igual que las potestades, estos demonios operan en el sistema social, político, cultural y religioso del mundo. La diferencia con las potestades es que estos operan elocuentemente en medio de los ámbitos de influencia, como los gobiernos de una sociedad, gerencias empresariales y todo tipo de autoridad terrenal. Entonces son los que influencian, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, son los que influencian. Ellos son los que se mueven, por ejemplo, a través de la televisión. ¿Usted cómo cree que, mire, el Baco este desgraciado está de la mano del homosexualismo y de la inmoralidad, de la promiscuidad? ¿Qué es lo primero que muestran en un comercial de cervezas? La vieja en pelota. Una vieja así, casi en pelota, el pacto ese que tienen sobre las águilas Colombia, sí, eso es un culto al infierno. Sí, señor. Ese tal reinado de la chica Colombia, de la chica águila, eso es, no, chica águila, aquí en Colombia, eso es un culto al infierno, hermano, eso fue levantado con honrar a Satanás. Y no falta el cristiano, no, yo no tomo cerveza, pero tiene los ojos puercos y se la pasa viendo viejas piringas. Pues está en lo mismo. Sí, claro. Entonces, los gobernadores de las tinieblas, son los que influencian para que lo que las potestades ya establecieron se ejecute. Unamos todo con un simple ejemplo. Se lanzó el comercial. ¿Qué están ofreciendo en ese comercial? Cerveza, 8 horas. Pero resulta que los ojos puercos, vagabundos y cochinos vieron a esa mujer y el hombre que no tiene a Cristo en su corazón y que no ha arreglado su vida ni espiritual ni física, coge y levanta vuelo. Se excitó. Después de la tomada se excita. No. ¿Va a se masturba? Uno, va y se masturba, o dos,
va y contrata a una prostituta. O va directamente a buscarla. Sí, por eso, va a lo que me refiero, va y paga por una mujer, ¿verdad? ¿Qué pasó? La cerveza. ¿Cuál es el diseño? ¿Qué le dijo el príncipe? ¿Qué dijo el Que príncipe? le mostrara. Necesito que destruya las familias. Con el ejemplo que le puse hace rato. ¿Qué hizo la potestad? Vino y estableció prostíbulos, vino y estableció cantinas para cervezas, vino y estableció... ¿Y qué hizo el gobernador de las tinieblas? A través de un comercial, de una palabra, porque se usan personas, a través del mismo gobierno, se influencia para que esa persona, ya para que las personas o los mismos animales, la creación de Dios, vaya y se destruyan. Los gobernadores de las tinieblas se encargan de influenciar para llevar a la ejecución de los planes puestos sobre la tierra. ¿Estamos? Entonces encontramos, por eso hay ropa que uno no debe usar. Hay cosas, elementos que uno no debe tener en la casa. Ahí ya entramos a hablar en el tema, del anatema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nos traen regalos. El gatico que mantiene la manito así. ¡Ay, tan bonito! Es que a mí me gustan los gatos. Cuando ustedes conocen... Los gobernadores de Ay, no, moleste. Pero a veces nos traen regalos y son cosas que vienen consagradas. Por ejemplo, son los gobernadores de las tinieblas los que se encargan de hacer que en enero y en octubre, en septiembre, en enero y en julio se ejecuten los actos proféticos y consagraciones más fuertes para que en octubre se dé el culto más grande a Satanás. ¿En enero de qué? En julio. En enero hasta julio, ¿sí? No, en enero se hace un ayuno. Desde cierta fecha de enero hasta febrero se hace un ayuno de 40 días y en julio y agosto se hace otro ayuno de 40 días los satanistas. Para octubre. Ahí ellos van y consagran, van y hacen entierros. Sacrifican. Sí. Los sacrificios se dan en octubre. Se hacen entierros, ¿usted sabe esas bodegadas de dulces que se riegan por todo el mundo? Ellos consagran eso. Y los cristianos dicen, ay, pero qué de malo, yo he visto a mi hijo de angelito. Pues de angelito lo va a cargar el diablo con infierno. Nosotros como cristianos no disfrazamos a nuestros hijos, nunca. No para esas fechas, no para el culto a Satanás. No es la fiesta de los niños. Pero ¿qué hacen los gobernadores de las tinieblas? Ven y disfruta el centro comercial Pepito Pérez, el Día de los Niños. Publicidad. Es que aún hay iglesias que ese día. Los visten de aquí. Sí, así no pasa nada. ¿Y eso qué? ¿En dónde operan? No le dije que hasta en la religión. Sí. Y nosotros como pastores, los pastores que me escuchen, ay, para ganarnos almas para Cristo, hágales unas onces, hágales un desayuno, porque se los tienen que ganar ese día. Ese día usted y su iglesia tienen que estar intercediendo. ¿No es que más de un pastor está siendo matado, asesinado, a punta de hechicería, brujería? Sus iglesias están siendo llevadas al fracaso. ¿Cuántos niños desaparecen para ser sacrificados? ¿Cuántos abortos se hacen? Yo soy sobreviviente en el vientre de mi mamá de 2 hombres que la bajaron de un bus para el 31 de octubre de 1988 sacrificarla a ella conmigo adentro. Con mujeres vírgenes y mujeres embarazadas del primogénito. A mi mamá la bajaron del bus y el tipo le decía, ábrale ya esa barriga, mátela. Y le tiraban cuchillo, hermano. Y la providencia del Señor la rescató y guardó mi vida. Un 31 de octubre, ¿usted cree que yo tendría que hacer una acción o una actividad que promueva esto en nombre de Dios? Jamás, hermano. La Biblia dice que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Entonces esto hacen los gobiernos y esos son los que se nos han infiltrado en las iglesias. Ay, no, eso no es pecado. Una vez llegué a predicar a una iglesia, hermano, una pastora
Hermana, sin mentir, no le miento. Aquí, hermano. Pañuelo. Cinturón. No, un cinturón, sí, un pañuelo tapa No, todavía. camisa y falda. Un pañuelo tapa más, hermano. Hermana, el micrófono está en el piso y se agachó de una, hermano. Mire, yo sentí que a mí se me levantó esto. Yo le dije, de una vez me fui y le dije, mire, hermana, si usted no es capaz de taparse para subirse al altar, usted no es una mujer de Dios. Todo el mundo le vio el rabo cuando usted se agachó. A mí que me importa que le parece a lo que le digo, más mal está que usted muestre el rabo. Sí, claro. Total. Pero ¿quién le dice que está bien? Los gobernadores de las tinieblas. Y nosotros hacemos alianza con ellos. O los escotes. Bueno, sí, en las mujeres sea como en los hombres. Yo no digo que un hombre no pueda ser así, bien templadito, chévere. Pues, ¿quién no quisiera ser así? Sí, con la chocolate. Chévere. Sí, algunas la tenemos ya derretidita, ya baila. O una chocolatina redonda. Una burbulle. Un mamut. Una burbulle. Una burbulle, esa. Eso decía mi esposo, yo tengo una burbuja. Entonces, como por ejemplo pegar ciertas cosas en la iglesia, hacer ciertos, no es pecado algunas cosas, pero las influencias a través de y eso nos está llevando a destruir. Va una persona nueva a la iglesia, o no nueva, hermano, perdónenme, pero hay cristianos que son muy guardados, pero si ven a una vieja bola, pues algo les tiene que pasar. Sí, claro. Porque son Algo se les Sí, tiene o que no. mover. Me pasa Sí, lo ser de humano. José. Si la segunda vida pierde el año. Sí. Y no crean. La segunda. José cuando fue, mire, José, analicemos el escenario. Ay, sí. El pobre José había sido tentado, pero cuando dice que aquella se quedó con sus ropas, ¿usted cree que José no estaba cediendo? José estaba cediendo, hermana, sí. Claro, porque Para salir en pelota. Ya porque Y además porque hubo hubo un contacto. contacto. Y estaba cerca de ella. Claro, no un contacto físico, sino que el man reaccionó. No. O sea, yo creo que, claro. Sí, o sea, reaccionó, pero él sintió. Lógico. Obvio, vea, supuestamente a él se le paró. La vieja lo cogió y lo manoseó. Sí, Y cuando sí, él sí, reaccionó, sí. entonces yo me imagino que cuando el man reaccionó, él hizo así y la vieja pues le hizo así, le arrancó las vestiduras. No iba a hacerle, Después él hizo así. No, ya no se iba a las hacerle estaba así, quitando. no iba a hacerle, ay, perdón, yo le quito el manto. No, ya. estaba José cerca. estuvo a punto Había de llegado caer. a más allá. Claro. Sí, José, escuchen esto, José estuvo a punto de caer. Lo que pasa es que cuando ya la túnica iba por acá, dijo, uy, no, ¿yo qué estoy haciendo? Exactamente. Peguemos carrera. Resistió y chao. Claramente sí, porque si usted a mí me mete un jalón me quita la chaqueta, no me deja en pelota. Me rompe la manga, pero a mí no me deja en pelota Es eso. que en ese tiempo las Pero condiciones eran dice diferentes. que ella se quedó con sus ropas. Claro. Entonces, Bueno, eso por sacar una conjetura, ¿no? Pero el caso es que él huyó. exacto. Lo demás lo dejamos a la imaginación. Exacto. El dilema no es que usted empiece a coger pista, sino que usted no arranque vuelos. Exacto. ¿Ya? Sí, señor. Listo. Gobernadores de las tinieblas. Vamos a ver. Dice. Gobiernos de la sociedad. Las leyes y normas que atentan contra la ética, la moral, la espiritualidad y el buen comportamiento nacen de las voces que hablan a los corazones de hombres impíos. Entonces es cuando usted escucha, venga, ¿por qué no probamos la marihuana? Porque ya vino, sí, porque ya vino una voz que le habló a este impío y le dijo, le da la idea. Y entonces hay un ente natural, físico, que propone una ley, por ejemplo. No, aprobemos la dosis diaria. Y empieza ese gobernador de las tinieblas a operar en varios. Sí, a mí también me parece. Porque recuerden que los espíritus también se transmiten a través del habla. La unidad. Al hablar. Se transmiten, hay demonios que se transmiten a través del habla. Entonces usted escucha a alguien y usted resulta hablando lo mismo. O usted resulta viviendo lo mismo, porque se lo transmiten a través del habla. Dicen leyes y normas que atentan, hablan corazones impíos, llenos de maldad y concupiscencia.
Cada gobernador, jefe o autoridad terrenal que apoya lo indecoroso está influenciado por un gobernador de las tinieblas de este mundo. No necesariamente quien aprueba lo inmoral es practicante de ello. Por ejemplo, conocemos gente que aprueba el tema homosexual, pero no es homosexual. ¿Eso quién lo promueve? ¿De dónde nace? Si es algo antinatural, ¿por qué vino? Es algo, el programa ese de la red, Sí. la mayoría son homosexuales. Sí. Y yo he llegado a casas de cristianos que tienen el programita. O sea, ¿qué están promocionando? El chisme y la inmoralidad, porque tras de chismosos son inmorales. Y el programa ese de anoche, el que ¿Cuál? estaba, ¿el qué? ¿Cuál? Que es esa novela que va a comenzar. El malestar. ¿Qué está promocionando? La Y decía, este es el modelo, este es el modelo. Y cuando niños y los niños en las peluquerías haciéndose esas crestas, uy. Como puros punqueros satanistas. Punqueros y satanistas. Miremos las características para poder finalizar. Lo primero, los gobernadores de las tinieblas de este mundo trabajan de la mano con las potestades, son la mano derecha de estas y tienen dominio expreso sobre las autoridades terrenales, ya se lo expliqué. Buscan la forma de hacer que mediante las leyes, normas y órdenes gubernamentales y jerárquicas se lleve a cabo todos los diseños. No son violentos, pero sí tramposos. ¿Usted sabe quién se mueve en el gobierno? Los gobernadores de las tinieblas. ¿Usted cuándo ve a un senador matando? Nunca. Pero manda matar. Al mando Porque matar, son sí, tramposos. claro. No operan mediante ataques espirituales comunes, sino ataques espirituales inteligentes, diplomáticos. Son alimentados por la corrupción de las autoridades terrenales, por eso los gobiernos siempre están encochinados. También por todas las decisiones, leyes, normas, injusticias y todo lo que apruebe y lleve a su éxito los diseños y objetivos que el infierno tenga. No podrá ser atacado ni derrotado si antes no se han conquistado las esferas que lo protegen. Sin embargo, aquí dice, si no se derrotan a los subordinados, nunca se podrá tener victoria sobre un gobernador de las tinieblas de este mundo. Aún así, se debe tener claro que para derrocar a un gobernador de este tipo es necesaria la sabiduría y la inteligencia. Muchas veces se requerirá de gente profesional y docta para hacer guerra estratégica. ¿Por qué? Mire, eso empieza desde casa. Yo siempre digo, si yo tengo un niño en mi casa y tenemos la TV prendida y pasan un comercial erótico, un comercial cochino, una vieja mola, están presentando una novela y el niño está ahí y usted viendo, ay, mire, se la llevó a la cama y usted permite que eso permea. Se necesita sabiduría para decir, o cambiamos el canal, porque si usted lo saca del cuarto, usted sería un doble moral. Sí. ¿Usted sabe qué me hacían a mí en mi casa? Cierren los ojos, y uno así. Tapen los oídos. ¡Qué estupidez! Ustedes son un poco doble morales. Porque no quieren que el niño vea que usted sí vive llenándose de eso. Y después pregunta que de dónde el chino es mañoso. Pues de lo que usted come, el chino come. Tan solo ahí. Si vamos a atacar, por ejemplo, no sé, algo gubernamental, se requiere alguien que sepa la ley. Que nos diga, no, mire, esta ley opera de esta manera, si se aprueba, esto se nos va a venir, esto también. Pro y contras. Por eso es necesario escuchar las noticias, es necesario hablar con gente docta, entendida, profesional. Pero también uno de leer. Sí, claro, por eso, o sea, es necesario que el intercesor se esté formando constantemente. Perdona, profeta, yo creo que uno como intercesor debería saberse la constitución política colombiana. ¿No, en serio? Yo me la he leído, sí, señora. Sí, eso es importante. Conocer, claro, es lógico, o sea, nosotros, mire, para ser francos y ir cerrando este tema, la verdad es que no puede haber intercesor ciego. Un intercesor tiene que ser, como se lo dije al inicio, entendido en los tiempos. Y eso hace que usted sea entendido en las leyes, en la agricultura, con la ganadería, con la política, con la medicina. No que se lo sepa todo, pero que ahí sí como que usted sepa de qué le hablo.
¿Usted sabe por qué a los cristianos inicialmente no los querían en el gobierno? Por ignorante. Por ignorantes. Por ignorante. Háblele a un cristiano de algo. No, la Biblia dice. No, no, querían no, gobernar con la dice la Biblia. ¿Qué dice la ley? Ajá. Lo que pasa es que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, solamente nos movimos, o se movieron mucha gente en lo sacerdotal, y por eso el mundo nos cogió ventaja, porque los pastores tuvieron a los jóvenes ahí encerrados solamente enseñándoles a ser predicadores, enseñándoles a ser el ministro de alabanza, el máximo grado que se podía tener en la iglesia era ser el líder de alabanza, después del pastor. Pero nunca se preocuparon por preparar políticos, por mandar a los jóvenes a estudiar política, carreras. A ser abogados, médicos. Entonces, mientras que los otros sí estaban. ¿Pretendemos ir a ser misioneros? A punta de oración. Para ser misionero es necesario que usted sepa medicina. Necesita inteligencia y sabiduría para derrocar a los gobernadores de las tinieblas. Y por último, regáleme 5 minutos y termino este cuarto punto para no dejar mucho esto. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mire lo que dice: los lugares altos en el Antiguo Testamento eran donde se llevaba a cabo la adoración. Así es como Satanás opera en las estructuras religiosas del mundo. Además, son las que controlan desde las alturas los sucesos y acontecimientos sobre la tierra. Las huestes espirituales de maldad se encuentran en diferentes sitios. Uno es en el ambiente terrenal, como en las calles, el aire, las montañas y todo sitio sobre la tierra. Segundo lugar, en el segundo cielo y en el cosmos, donde están las estrellas, donde están las nubes, en el segundo cielo. El universo fuera de la tierra está plagado de demonios y huestes espirituales de maldad. De hecho, muchas de las estrellas descubiertas que un día están y otro día no están, fácilmente pueden ser demonios. O estrella, o lucero de la mañana. Sí, señor. ¿Entienden? Satanás no era cualquier lagañamico, pero Dios no creó solo a Satanás como lucero de la mañana, como estrella. Si tú eras la estrella, el lucero de la mañana, eras la estrella de la mañana. Eso quiere decir que Satanás era como el sol. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Pues el sol. O sea que él refulgía. No solo él fue creado así. Hay demonios que están allá, muchas estrellas. Por eso cuando hay mucha estrella es cuando se presta para hacer mucho trabajo con las constelaciones. Cuando que el cielo está estrellado, un cielo estrellado es lindo. Pero no se sabe lo que se está moviendo. No se sabe lo que se está moviendo. Sí, que la estrella de la osa menor, de la osa polar, de la osa chiquita, de la osa mayor, que las 3 estrellas, que no sé cómo, que la estrella del perro. ¿Usted cree que eso nace de dónde? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué? De consultar a los astros, la astrología. Está prohibido. ¿Por qué? Porque muchas de las estrellas son demonios. Y eso no son los Como ángeles. también son ángeles. Lo que está en Primera de Reyes 23, sobre el rey Josías. Ajá. Todo lo que se había metido en la iglesia. O sea, usted está entendiendo, o sea, todo eso está en la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Pero a veces tenemos los ojitos tan cerrados que decimos, eso es como tan normal. Y no, mire dónde opera. Dice: en el segundo cielo, en el cosmos, el universo fuera de la tierra está plagado de demonios y huestes espirituales de maldad. Son quienes manipulan el clima, dañan la tierra y establecen altares de adoración para el infierno. Mira, Al punto ahí que- lo que dice que son quienes manipulan el clima. Por eso es que uno podría tener poder. No podría, mamita. Puede tener poder. Lo tiene. Tiene uno el poder para en determinado momento ordenarle al clima Que cambie. que cambie. Porque usted Y recuerde por lo eso que se vimos hace. como creación. Ajá. Dios nos trajo para sojuzgar y administrar la tierra. Ya lo habíamos hablado.
Pero, por ejemplo, en este caso, Nelsi, no es como que, ay, hoy yo no quiero que llueva, ay, Padre, en el nombre de Jesús, que pare la lluvia. Dios no hace eso. Todo el poder que tenemos es con un objetivo específico. O sea, eso no es como que, ay, yo quiero que haga sol, que se abran las nubes, yo quiero que hoy no llueva, que se... No, eso no pasa. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. No, pero ¿a qué me refiero? A que yo he tenido como dos experiencias, o la otra vez conté acá. A veces yo tuve una experiencia que salía del colegio, estaba lloviendo, y salí del colegio y empezó un ventarrón como por la calle 80, pero era un ventarrón como un... Que empieza a sonar. Sí, entonces yo eso Dios tiene mío, sonido. pero ¿qué es esto? Sí, saliendo del colegio estaba bien, y porque acá por la 80. Entonces, Euroclidón. exacto, entonces en el semáforo, en el primer semáforo bajando, yo cogí y oré. Oré, yo dije, le ordeno en el nombre de Jesús que todo lo... O sea, hasta ahorita me vengo a dar cuenta, pero yo creo que fue el Espíritu Santo que lo responde. Inmediatamente, apóstol, o sea, inmediatamente se abrió la 80 como si se hubiera corrido la... Hizo como... Porque eso bien dice Y la se Biblia fueron que, como... Y dice se que como Dios que se traerá secó. sobre Babilonia espíritus destructivos. Pero así como Dios trae espíritus Y eso puede destructivos, generar el infierno también. estrellas. Eso genera Cuando estrellas. vienen esos ventarrones que levantan tejas, rompen O hay unos vidrios, que se forman en mi- como en forma de torbellinos, como remolinos, sí. remolinos. En mi casa una vez pasó, Ajá. hermano, y mi tía, yo tengo una tía que es muy nerviosa y eso parece una gallina culeca para arriba y para abajo. ¡Ay, Dios mío, se me va a volar la casa! Deje la tontada, ore. Y me paré porque mi casa es muy grande y me paré en el tercer piso de mi casa en el patio y levanté las manos porque veíamos volar las tejas y esas tejas de nosotros. Sí, pega. Y lloré, Padre, en el nombre de Jesús le ordeno a Euroclidón que pare mis tejas de la teja donde están y mis vidrios donde están. Y yo vi cuando 4 ángeles bajaron y pa, en las 4 esquinas de las tejas. Y literalmente dejó de escucharse el viento en mi casa. Pero esos seguían volando por afuera. Sí, ¿cómo es? ¿Por qué Euroclidón? ¿Por qué? Euroclidón. Porque ellos hacen, si por lo menos no paran, que respeten lo suyo. Porque usted no sabe también con qué objetivo vino. Sí, claro. Pero por lo menos que la respete a usted. Amén. Ocupan el lugar más bajo en las jerarquías demoníacas, pero no el menos importante. Ojo acá. Esto es súper importante para nosotros. Hechos 27, Euroclidón. Porque, ¿Hechos 27? sí. Mire, ocupan el lugar más bajo en las jerarquías demoníacas, pero no el menos importante. Porque en el infierno no hay menos importante. Todos son necesarios. Y todos llevan a cabo lo que los mandan a hacer. Y si alguien hace lo que no debe, o pierde una batalla, o es sacado de un territorio, paga pena. Sí. Los demonios son castigados. Así Los demonios son castigados. capturado, ¿no? Sí, los demonios son castigados. Se les quitan sus manos, se les quitan sus alas y tenían. Por eso Sí. es que los que tienen discernimiento dicen que los ven todos desfigurados. Es que cuando ellos caen se desfiguran. Cuando ellos cayeron, Cuando ellos se se empezaron a desfiguraron. figurar como Satanás. De ahí el Señor me dio este mensaje y lo he predicado varias veces y es una frase: quien se aleja del trono de Dios se desfigura, porque eso le pasó a los demonios. Se alejaron de Dios y se desfiguraron. Es como hay gente también. Bueno, Sí, una sí, pregunta. sí. Si cayó una tercera parte, ¿por qué se ha multiplicado tanto? Dice, y la tercera parte. O sea, lo que pasa es que nosotros creemos que una tercera parte es como la iglesia más grande de Bogotá, dividamos en 4 y se una reproduce tercera parte. millones, se reproduce. No es que se reproduzcan o se desarrollan, pero esos son millones ¿Cómo hace Se que se desarrollan desarrollan? en con más poder. Y Pero se entre desarrollan. ellos no se reproducen. No, No, no porque fueron Porque creados. lo que fue creado fue creado. Lo que fue creado fue creado. Lo que pasa es que se Bueno. multiplica, se fortalece. reproducen en las personas, No, apóstol. crean más Son- maldad. Sí. No, son millares y
Yo digo que son millares, billones. millares. Sí, billones. Entonces no es que se reproduzcan, siempre están los mismos. Pero toman personas que hacen que es la como- maldad se multiplique. Eso sí es diferente. Tengo por ejemplo, cuando dicen en la Biblia que cayeron los demonios, que cogieron y bajaron a hombres, bueno, que se convirtieron en gigantes y que ellos accedieron a mujeres a tener relaciones ahí. O sea, ¿Qué pasó? salió más la maldad, se reproducieron más. Ah, ok, que por qué esos O sea, ángeles sí. caídos vinieron y se reprodujeron, que se supone de ahí proviene el pueblo de Anak, ¿De qué? de Anak, Los los anaseos. gigantes, los anaseos, que tenían 6 dedos y eran gigantes. Hay dos teorías en cuanto a eso, pero yo me quedo con una. Hay una donde dice que eran los hijos de Dios, que eran hombres fuertes de guerra, y se metieron con mujeres y vivieron una raza, digamos, como rara. Y otros dicen pues que fueron demonios caídos, que ojo a esto porque esto sí es real, y dieron una raza. Dios puso un límite en la reproducción espiritual. De lo contrario, el infierno hubiera ya acabado la tierra. Por eso los demonios no se pueden reproducir. Si no estarían tomando las mujeres. Claro, lo máximo que pueden hacer, que ahorita antes de arrancar hablamos de eso, espíritus incubos o sócubos, Pero eso ellos no pueden producir. que ellos lo máximo que pueden hacer embarazar a mujeres de un tumor o de una enfermedad, porque sí lo hacen, Sí, es que esa parte sí quería saber. sí lo hacen. Esos son los que tienen Pero no pueden reproducirse, porque si no, imagínense, donde entonces Dios tuvo que poner un límite. Por eso vino la destrucción con el diluvio. Por eso vino, dice, y la maldad de los hombres subió, Se aumentó. se aumentó y subió ante el Señor. Y entonces fue cuando mandó a Noé a hacer el arca y todo esto, y destruyó la tierra. Y con ello se abrieron los abismos y capturaron a estos demonios que embarazaron a estas mujeres. Y Dios puso un límite en la reproducción angelical. ¿Ok? O sea que lo que está intentando hacer el hombre ahora es demoníaco. Sí, claro. Clonar. De clonar. Por Claro. Bien demoníaco. Por supuesto, en clase de bioética uno mira si esto, pero obviamente esto no nada tiene que ver con Dios, porque el hombre está usurpando el lugar creativo de Dios. Listo, ocupan el lugar más bajo, no menos importante, aunque las jerarquías todos resultan ser muy relevantes. Dice, operan y trabajan ocasionando peleas, riñas, muertes, homicidios, suicidios, estableciendo altares religiosos de maldad. Se alimentan de la rebeldía del ser humano y promueven la inmoralidad y el chisme. Esas son dos cosas que destruyó la tierra: las palabras y la inmoralidad. Y por último, no podrá ser atacado ni derrotado de igual manera si no se destruyen a los que los protegen, porque también hay otros, ellos se cuidan la espada. Y solo se podrá hacerle frente si el guerrero ha determinado prepararse espiritual e intelectualmente, santificarse y entregar su vida si es necesario para la libertad de quienes lo necesitan. Amén. Amén. Señor, iba a decir algo, ya vamos cerrando. ¿Ya? Pues me hace una pregunta. Pero láncela rápido. Bueno, lo que pasa es que tengo una pequeña inquietud. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la UCI un tipo que dice que es un homicida en serie y ahorita mató a alguien y el juez le dio libertad porque estaba custodiado. Entonces el tipo pues está ahí, lo tenemos entubado, lo amarramos y todo, porque pues el que está entubado pues toca movilizarlo. Entonces el domingo a este le han metido a todos los doctores que nos hablemos, que nos llevemos, que no sé qué, y yo dentro de mí yo sentía algo y decía no, es que, y yo lo miraba, entonces yo trato mejor de no acercarme mucho porque es que me empieza algo. Y empezaron a hacer la programación de extubación el domingo. Y como yo el domingo estaba trabajando todo el día, yo dije, lo van a extubar sabiendo que es un matón, este tipo ha matado a mucha gente. Y el juez le dio libertad, entonces los que los tenían custodiados se fueron. Listo, pasó así. Yo no había pasado por ese lado. Yo estaba omitiendo pasar por ahí, pero yo decía, Dios mío, cuando eso que a las 6 de la tarde nos toca empezar a arreglarlo, lo dejamos de últimas para arreglarlo.
y ya estaba estubado, lo estubaron a las 12 y el tipo preciso. Estos son los tipos que estúan, les va bien, no se saturan, pero mire, eso no les pasa nada, se quitan hasta el tubo y nunca les pasa nada. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué a ellos nunca les pasa nada? Y una persona que no tiene esto es buena, ¿por qué sí le pasa? Y entonces me dijo mi compañera, vamos las 3 porque el tipo se estaba cogiendo a quitarse, arrancarse todo y tenía tubo a todas de todo. Pero ya estaba hablando cuando me ve y yo voy entrando, entonces tocó movilizarlo y yo empecé a amarrarlo cuando me dice, Mona, que no me vaya a movilizar, y bueno, y me empieza a coger este tipo a mí solamente. Eso me dijo que me iba a matar, que está doble, no sé qué doble, y fue en la media hora, pero era a mí. Y eso se me levantaba teniéndolo yo amarrado y yo le dije, no, nos va a tocar movilizarlo del tras, mire que a usted la voy a matar, la voy a cuchillar, que no sé qué. Entonces yo decía, Señor, o te lo envías o te lo llevo, o algo, o te lo mando, pero este tipo de aquí no puede salir porque este tipo, alguien se levanta y va a seguir matando porque la iniquidad no es porque así, porque. Y ya cuando la noche volvió otra vez, el tipo estaba otra vez entubado. Pero realmente yo quiero que eso. Suele pasar. Sí, te lo tengo que decir, de verdad. Es egoísta porque no dice, Dios mío. Sí. Pero es que hay una cosa, o sea, Y la fuerza de un caballo lo amarré y yo le dije, yo lo tengo a usted aquí, hable todo lo que quiera. Y empecé como ahora. Apóstol, una pregunta. Digamos, a veces cuando nosotros oramos y yo digo, Señor, o se arrepienten o su misma maldad es tu clase irá sobre ellos. ¿Cómo debe uno orar en esa situación? En bendiciones. O se arrepienten o perecen. ¿Cómo uno debe orar ante un tipo de estos? A ver, una cosa Pastora. La misma Biblia dice que la maldad del hombre lo consume. Y esa es una oración que nosotros podemos hacer, Señor, que su maldad los consuma. Romanos dice eso. es que referente a eso es lo que yo digo, porque cuando yo libre de demanda, digo, Padre, y salgo yo pienso que no es mío, porque cuando comienzo esa manera, necesito la cobertura, se te digo, o si arrepiente, o su propia sentencia y sello de Israel caen sobre ellos, y mire que lo he visto. Bueno, pero mire que yo dije esa oración también con una persona que venía, un tipo que venía con una iniquidad tenaz y su familia y sus hijos también. Y entonces este tipo le dispararon en la calle y le decía al hijo, Cucho, usted tiene que levantar ahí porque ya sabemos quiénes, no sé qué, lo cogieron y vamos a cogerlos a matarlos. Y yo dije, no, Señor, este tipo se arrepiente, no sé qué, o te lo lleva, no sé qué. Y el tipo salió bien, porque imagínense que le pegaron los tiros, fue en tejidos blandos, en músculos, no en la parte cervical, no en los huesos. Y dice, Señor, pero este no lo tocó ni siquiera. Pero cuando después de que dije eso, el tipo salió bien, estaba hablando, lo estuvaron bien. Lo tenía fracturado, después salió a piso y el piso cayó a la UCI y cuando volví lo recogí abajo en la UCI 4, el tipo se murió ese día, se murió. Es eso. Yo también una UCI, porque Ahora yo creo que decir que se lo lleve el Señor está errada la oración, porque Dios no le va a llevar maldadoso un asesino de eso, no, que lo perezca, que lo haga, no sé, pero ese día sí lo cogieron a 4 y tenga. El único que decir así lo corte, el infierno tiene que ir al cielo. Sí. Porque tiene que presentarse a juicio. Tiene que pagar más, tiene que dar una cuenta. El espíritu sí siempre va a volver a Dios, no recuerde que ese ni se salva ni se condena. Pero el alma tiene que necesariamente, o sea, que no estaría del todo mal. Señor, llévate. Sí, porque después de la muerte que dice la Biblia, después de que muera, viene el juicio. O sea, que todos tienen que pasar por el juicio. Ya el Señor le dice, papito, me alegra verle la cara, conozcan la mía, pero hasta ahí. Así, va al infierno. Sí. Bueno, miren lo importante que es entender, hermano, cómo están estructuradas las autoridades. Bueno, aquí estamos evadiendo capitanes, porque todo, así como se mueven las milicias, así se mueven. Pero estos son los 4 rangos principales de la jerarquía diabólica y satánica. Es muy importante que la entendamos, pero también es muy importante que entendamos que nosotros debemos ser como un equipo, trabajar, cubrirnos la espalda unos con otros. Orar los unos por los otros, eso dice Santiago, eso dice Juan. Oremos los unos por los otros. Y eso es lo que no le explican a muchas personas en una iglesia, ¿sí? O sea, ya cuando como que vaya, entre y escucha al pastor y vaya para su casa. Lo que usted está diciendo ahorita, sabe que yo lo siento personal.
Es como cuando a ti te quitan, es como cuando uno le quitan un velo y uno ya lo ve más profundo, eso es lo que se debe hacer. Y desafortunadamente ese es el diseño que Satanás estableció en la iglesia, lo que venimos peleando nosotros. O sea, Señor, une a la iglesia. Pero Dios no puede unir a la iglesia. En la iglesia. Dios no puede unir a la iglesia. Eso es algo que Dios no puede hacer, ¿sabe por qué? Porque Dios ya nos dio a nosotros al Espíritu Santo, que se supone ese espíritu de unidad. Sí. Esa sí es una mala oración. Señor, une a la iglesia. Mire, el Señor me ha llevado a, Padre, mira, despierta unidad en nosotros. Es diferente. Ah, despierta, mira. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede ordenarle a alguien que se una cuando Él ya lo ordenó, cuando el espíritu que se supone nos identifica a nosotros es el espíritu de unidad. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. Y nosotros mismos agarrados cristianos con cristianos. Ahí es que destruir la división. Ahora, Sí. Porque eso está establecido hasta la Biblia. Bueno, eso me imagino que Dios lo diría por algo, ¿no? Que el que no esté, bueno, se me olvidó cómo era, pero bueno, el que esté dividido, pues obviamente no prosperará. Yo creo que también lo dijo por la iglesia, pensaría yo. Pero es que eso se dice algo, pero la Biblia dice, lo que ella dice una casa dividida, pero es un antidiseño. Antidiseño. Lo hizo Satanás para eso. Eso fue el plan El plan de Dios nos Satanás. da para que Dios despierte En las casas, en las ojos, familias, en para los que hijos. veamos que debemos de estar unidos, para que dejemos de Ok. estarnos criticando unos con otros. Eso es del diablo. Ahora, en medio de todo esto, y todo esto, nosotros debemos de entender algo, que nuestra lucha no es contra la gente. O sea, nosotros tenemos que ver lo que está operando en la persona. O sea, nosotros no podemos decir, mátalo, llévatelo para el infierno. No, tenemos es que ir al espíritu. Si yo discierno que hay un espíritu de división, ir contra el espíritu de división. Si hay un espíritu de contienda, voy contra el espíritu de contienda que está operando en la persona. Contra el espíritu de masacre que está en esa persona. Porque un hombre o una mujer no se levanta a masacrar a otra porque sí, Sí, porque un espíritu de masacre está operando en él o en ella. Sí. Así es. Entonces, por favor, como intercesores debemos entender que somos un equipo, que somos parte de un mismo cuerpo y que debemos clamar y orar como uno solo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu operan juntos, así nosotros debemos operar en unidad. Amén. 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 Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Tu palabra que es como alimento, Señor, para nuestro espíritu. Gracias por enseñarnos. Gracias por las experiencias que cada uno comparte, Señor, que nos permite alimentarnos, nos permite crecer, formar nuestra fe, hacerla crecer. Te doy gracias por ello, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Santo Espíritu,